Malos momentos para la libertad de prensa en todo el mundo, según el último informe de Reporteros Sin Fronteras. El panorama global es alarmante. Según este organismo, en la mitad de los 180 países evaluados, los periodistas enfrentan condiciones difíciles o muy graves para ejercer su labor. Como muestra este mapa, allí lo tienen, los países con mayor libertad de prensa se concentran en el norte de Europa y en Groenlandia. Sin embargo, esta lista se ha ido reduciendo. De 8 países el año pasado, ahora solo 7 ocupan los primeros puestos, la cifra más baja desde que empezó esta medición. El informe destaca que la inestabilidad global, el auge del autoritarismo en ciertos países y sobre todo las presiones económicas están afectando gravemente el ejercicio del periodismo independiente. Además, el número de países con los peores registros se disparó. Pasaron de 36 el año pasado a 52 en la edición actual. La mayoría se encuentran en Asia y Medio Oriente. China, Rusia, Turquía e Irán encabezan la lista de estados más represivos con la prensa. Estados Unidos también retrocede. Cayó 2 posiciones dentro de la categoría difícil, en parte por las restricciones a la prensa durante la administración Trump y por las demandas interpuestas por el expresidente contra medios de comunicación. La libertad de prensa en Estados Unidos se encuentra en una situación difícil según la última clasificación mundial de la libertad de prensa. ¿Qué significa eso para los periodistas? ¿Hasta qué punto peligra la libertad de expresión en los Estados Unidos de Trump? Nos reunimos con David Maraniss, ganador del premio Pulitzer y autor de numerosos libros, entre ellos sendas biografías de Bill Clinton y Barack Obama. Aunque todos los presidentes tienen su sesgo, hay un matiz, una diferencia importante entre eso y la mentira descarada. Me refiero a decir que lo negro es blanco y lo blanco es negro, algo que el equipo de Trump hace todos los días y lo hace tan a menudo que produce vértigo. Este es el segundo mandato de Trump. ¿Cómo ha cambiado su retórica? Cuando Trump asumió el cargo por primera vez en 2017, calificó a la prensa de enemigos del pueblo. En aquel momento, Murty Byron, que era el editor del Post, dijo: "No estamos en guerra, estamos trabajando". Hoy es distinto. Realmente es una guerra en muchos sentidos. Maraniss, miembro de la Sociedad de Historiadores Americanos, nos habla del actual contexto histórico. Los continuos ataques a la prensa, los ataques a la verdad, la tergiversación de la realidad son tan graves y amenazan hasta tal punto la democracia que creo que la prensa de Estados Unidos nunca se había encontrado en una situación parecida. Cada año, Reporteros Sin Fronteras publica su clasificación de la libertad de prensa en vísperas del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Nos reunimos con Clayton Weimers, director ejecutivo de Reporteros Sin Fronteras en Estados Unidos, en su despacho de Washington. Desde hace varios años, Estados Unidos sufre un declive en la libertad de prensa. Al empezar la clasificación en 2002, Estados Unidos ocupaba el puesto 17 del mundo. No era el puesto que muchos aquí hubieran querido, ya que estamos muy orgullosos de nuestra primera enmienda, pero es mejor que el actual puesto 57 de 180 países, que es alarmantemente bajo para el país de la primera enmienda. Según Clayton, el deterioro no se debe solo a Donald Trump, y es que ha habido un empeoramiento del entorno mediático desde antes de que Trump volviera al poder. Hay una fuerte concentración de la propiedad de los medios de comunicación, lo que va reduciendo el número de puntos de vista y voces. Hace algunos años, muchos estadounidenses se informaban mediante canales periodísticos, por lo que había gente que defendía el periodismo, que defendía a los periodistas de los ataques. Pero como cada vez son menos los que obtienen sus noticias de fuentes periodísticas, hay menos gente que se enfrenta al presidente cuando ataca este pilar de nuestra democracia. ¿Cómo influye Donald Trump en otros líderes mundiales autoritarios? Cuando Trump deja de comprometerse con la libertad de prensa, toma medidas represivas contra la prensa en sus países, algo que ya vemos en países como Serbia. Regresamos a la oficina de David Maraniss. Creo que nos encaminamos hacia una tiranía, pero aún no hemos llegado a ella. Y creo que a Trump le encantaría ser un dictador.
Vamos a Washington, ampliamos con Benjamín Álvarez. Benjamín, ¿qué efecto podría tener esta orden ejecutiva firmada por Trump que ordena suspender la financiación federal destinada a la radio pública y a la cadena de televisión PBS, a las que acusa desde hace años de mantener un sesgo izquierdista? Así es, los acusa hace años y es algo que se esperaba, esta orden que exige a la Corporación para la Radiodifusión Pública y a otras agencias federales cesar la financiación federal, como mencionabas, para PBS y para NPR, y además requerir que se trabaje para erradicar fuentes indirectas de financiamiento público. Él firmó esta orden ejecutiva el jueves por la noche, alegando sesgos en los medios de comunicación y diciendo que en el contexto actual, donde existe una diversidad de medios, no deberían recibir fondos estatales algunos medios. Sin embargo, ya reaccionaron la CBP, que es justamente esta agencia, diciendo que es una agencia ejecutiva federal sujeta, que no está sujeta a los órdenes de Trump, que es también lo que dijo la directora del PBS, afirmando que es una orden ejecutiva ilegal, pero no queda claro cuáles serían las consecuencias que podría tener esto, especialmente para radios más pequeños, radios locales que informan a las comunidades sobre las noticias que están sucediendo no solo a nivel nacional, sino justamente en las regiones donde se encuentran las audiencias. Y precisamente hoy se conoció, Benjamín, el último informe de Reporteros Sin Fronteras que indica que Estados Unidos forma parte de una tendencia global de deterioro en la libertad de prensa. ¿Cómo se manifiesta en la práctica esta situación allá? ¿Qué implica esto para el ejercicio del periodismo independiente estadounidense? Y hay varios ejemplos también. Por un lado, el cierre de Voice of America, un canal que recibía fondos estatales. Por otro, también la exclusión de una de las agencias de noticias más importantes del mundo, Associated Press, porque decidieron seguir hablando del Golfo de México y no del Golfo de América, que fue una orden ejecutiva que también firmó el presidente Trump, que fue algo que los llevó a ya no poder asistir a los eventos en la oficina oval, a no viajar con el presidente Trump en Air Force One, que fue algo que llegó luego a temas judiciales, a casos judiciales. Ahora volvieron a poder hacer ese trabajo, pero hay varios ejemplos y recordemos que estos no son ataques recientes, que el presidente Trump hable de la prensa como el enemigo del pueblo, algo que repite en varios de sus eventos públicos, acusando a los medios de ser fake news a todos y intentar restringir, y algo que es bastante anecdótico, casi se podría decir, que la Casa Blanca está ofreciendo conferencias de prensa con simpatizantes del presidente, donde solo pueden acceder ellos y donde obviamente las preguntas son bastante favorables hacia la administración, que es una posibilidad también de la Casa Blanca de mostrarse de una forma transparente sin tener que responder a los medios de comunicación. Pero eso es algo que queda bastante claro aquí, que son los ataques a la prensa independiente, y también el ataque a periodistas que escriben artículos acusando a ellos de no estar sin tener una línea ética en el periodismo, y eso es lo que se está viendo actualmente, donde se complica bastante el tema de la libertad de prensa aquí en los Estados Unidos. Gracias por este análisis tan amplio. Muchísimas gracias. Era Benjamín Álvarez desde Washington.